Grabar. Parece que les va a enviar nada más como la notificación de que se tiene que realizar la autorización para que me permitan grabar. Sí, profe, ya está. ¿Mm? Hola Iván, buenas tardes. Bien, el día de ayer, recordando un poquitito el tema, estábamos viendo sobre el perfil de el licenciado en nutrición, o el profesional de la nutrición. Estábamos abordando sobre las nuevas metas que tenemos como nutriólogos para dar cara a las nuevas realidades. Y bueno, veíamos la necesidad también de involucrarnos en temas de políticas públicas, en temas de programas, proyectos también de alimentación, ¿no? Y todo con la finalidad también de ir pues dando mejores opciones para asegurar la nutrición de la población. Tenemos varios retos pendientes. Uno de ellos pues es erradicar la desnutrición, pero ya tenemos de frente otro reto que es también erradicar la mala nutrición en la población, ¿no? En México vivimos finalmente pues dos caras del problema de la alimentación, ¿no? En la parte sur generalmente se caracteriza por deficiencias nutricionales y en la parte norte pues generalmente pues hay más sobrepeso y obesidad, ¿no? Incluso en la zona sur ya el sobrepeso y la obesidad ya se encuentra acá prácticamente de manera pareja en todo el mundo, en toda la región del país. Bien, ¿cómo creen que tengamos que tener cierta interacción dentro del equipo de salud? Nosotros, cuando nos comenzamos a concebir como profesional, como profesión, el área de la nutrición, tenía un primer objetivo, y este objetivo era, primero, valorar el estado nutricional de la población y evaluar por qué era el estado nutricional de cierta forma. Ya yo les había explicado en la historia de la nutrición que terminando la Primera Guerra Mundial, pues las condiciones de vida no eran las más favorables. Se vivía desnutrición eh, en el mundo y no se tenía a ciencia cierta un conocimiento del por qué, ¿no? Que era lo que desarrollaba esta desnutrición. Y con el paso del tiempo, pues ha ido desarrollándose esta ciencia a la que llamamos nutrición, que es una ciencia pues realmente muy, muy joven. Entonces, bien, este punto de la interacción del equipo de salud es importante precisamente porque nos hace retomar la importancia de nuestra profesión en el contexto del cuidado a los servicios de salud. Obviamente, dentro de los comedores industriales o el área restaurantera, pues hasta ahorita no ha habido un vínculo muy cercano entre salud y alimentación. Sin embargo, es bueno que nosotros vayamos poco a poco dando respuestas. La innovación, por ejemplo. Yo cuando trabajaba en Comex, cuando trabajaba también en Politextil, ahí sí teníamos una comunicación muy frecuente con la médico, era una médico laboral, se encargaba de evaluar las condiciones de los trabajadores, les hacía pruebas de sangre, les hacían análisis incluso de presiones arteriales y demás parámetros para valorar que si eran aptos para realizar algunas actividades. Esto, bueno, seguramente les llegará a pasar si trabajan en centros de distribución.
Y esto porque los montacarguistas o los que suben plataformas altas necesitan tener condiciones específicas de salud para poder ser aptos para realizar dichas actividades. Si no las presentan, corren el riesgo de tener un accidente laboral. Entonces, bueno, nuestra interacción va a depender mucho de qué área nos estamos dedicando. Bien, ¿qué es un equipo médico? Un equipo médico pues son todos los responsables en el cuidado de un paciente. Este equipo médico tiene que tener pues un enfoque en la salud de las personas, en conservar la vida también de los pacientes y también debe interesarse por la prevención de la enfermedad y el mantenimiento a la salud. Nosotros podemos ver ejemplos de ellos, equipos médicos enfocados al cuidado del paciente desde el área clínica, en los centros de salud, en los hospitales, pero en el área también de la industria, pues todo esto que se llama medicina laboral. El deber ser es que nosotros como nutriólogos estuviéramos incluidos en ese equipo de medicina laboral. Y esto porque en temas de sobrepeso, de obesidad, incluso de problemas de dislipidemias, hipertensión arterial, el primer proceso de cuidado siempre va a ser la dieta, una buena alimentación. Entonces, nosotros tenemos que estar incluidos en este equipo y hasta la fecha es muy, son muy pocas las empresas que han incluido un servicio de nutrición. ¿Vale? Incluso tener nutriólogos en el área industrial, en la medicina laboral, reduciría la necesidad de tener otras profesiones, ¿no? Y esto porque pues nosotros como nutriólogos tenemos una vocación de prevenir enfermedades, no solamente de curarlas. El equipo debe de ser interdisciplinario y puede estar conformado por un grupo de profesionales que tengan el mismo objetivo en común. Cada uno de los miembros de este equipo va a contribuir a las competencias y capacidades, bueno, según sus competencias y capacidades, y van a trabajar en coordinación para dar una atención integral. Por ejemplo, yo en FXI no tenían un médico laboral. Quien estaba ahí dedicada del cuidado de los pacientes era una enfermera. Y esto condiciona que esta misma enfermera pues no era hábil o no era apta para, por ejemplo, indicar medicamentos, ¿no?, a los pacientes. Entonces, ya desde ahí se tiene ciertas dificultades. Nosotros, bueno, lo mismo pasa con la enfermera que no está facultada para checar que el alimento que daban en el servicio de comedor fuera realmente de calidad, que realmente promoviera un buen estado de salud de sus trabajadores. Entonces, bueno, cada quien debería estar encargado en sus áreas. Esta pugna que yo les hago es para que ustedes también, si les es posible, si en algún momento tienen la opción de hacer tomas decisivas en este tipo de temas, asuman este compromiso por también darle la importancia a la nutrición en la medicina laboral. Y bien, un equipo de salud se integra de los licenciados en medicina, de nosotros como licenciados en nutrición, de los licenciados en enfermería, de licenciados en psicología, odontólogos, químicos farmacéuticos, trabajadores sociales, entre otros. Los integrantes de la salud van a tener, el equipo de salud va a ser diferente en todas las áreas en las que se encuentren. Si tienen, por ejemplo, una unidad de atención a la diabetes, quien podría estar encargado de estos equipos y podría ser la medicina, la nutrición, la enfermería y la psicología. Sin embargo, si tuvieran otro tipo de actividades, bueno, ahí podrían ir cambiando también el tipo de equipos, ¿no? Ya les decía yo, en las áreas de comedores, pues difícilmente van a tener un psicólogo, pero cuando menos un médico, un nutriólogo y un enfermero, ahí sí deberían de estar constituidos. En el área de comedores industriales, pues quizá tendríamos al nutriólogo y pues hasta allí podríamos pararlo, ¿no? O un higienista también podría formar parte del equipo y en este caso estaríamos encaminados a la nutrición, ¿no? A favorecer un servicio de calidad para los comensales. Ustedes desde el área de la estética, bueno, también tendrían algunas otras profesiones
Y ahí también la intención es que vayan en función al cuidado a la salud. La interacción en el equipo de trabajo, bueno, debe de ser un trabajo en conjunto para identificar los problemas de salud, para establecer planes de acción y para también establecer metas e intervenciones. Ustedes dentro de un equipo de salud se deben de involucrar en el tratamiento de los pacientes y también promover pues, la participación activa y el empoderamiento de los mismos trabajadores o pacientes. Dentro del ramo hospitalario, pues es un poco complicado porque el paciente solamente está por periodos de tiempo específicos, pero cuando tú trabajas ya en áreas clínicas privadas o cuando trabajas desde centros de salud, ustedes con el proyecto de los centros estéticos o dentro de los servicios de alimentos, ahí tienes más posibilidad de que los trabajadores se mantengan de una manera más constante y tú puedas hacer intervenciones que impacten más en la salud, ¿no? En general. El rol del nutricionista. Bien, ustedes como nutricionistas son los que están capacitados en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades, también en cuanto a principios éticos, bases científicas, y están capacitados para actuar con responsabilidad en el área de la alimentación y de la nutrición. Ustedes son los que pueden garantizar el crecimiento, promover y recuperar la salud también en los pacientes y contribuir a la mejora y el mantenimiento de la calidad de vida. Entonces, su cuidado va más allá únicamente de promover hábitos de salud, sino también mejorar y asegurar una buena calidad de vida. Hasta aquí vamos bien, se va entendiendo los conceptos, Heidi. Bien, entonces, el rol del nutriólogo es aplicar su conocimiento en aras de preservar la salud, de si se puede evitar la enfermedad y si ya tienen enfermedad, evitar las complicaciones. De esa manera vamos a tratar de cuidar la calidad de vida de los trabajadores. Entonces todos sus proyectos tendrían que ir encaminados a estos fines. Aquí surge algo que se llama proceso de cuidado-nutrición y este proceso de cuidado-nutrición va a ser la forma en la cual ustedes pueden participar en la promoción de hábitos y costumbres alimentarias. Ya veníamos viendo unas diapositivas atrás en la parte de la promoción y el empoderamiento de los pacientes, pero cuando trabajan en un área como un comedor industrial, este proceso de cuidado nutricio también va encaminado a cómo tú promueves que se generen buenos hábitos de cuidado. Entonces, yo les comento mi experiencia en Comex, en donde llegamos a hacer campañas de cuidado de la alimentación y poníamos algunos ejemplos visuales en pantallas, en las paredes, en los periódicos que tienen donde hay información empresarial, información de la empresa, y allí íbamos poniendo información sobre el cuidado de la alimentación, que cuidaran que su consumo de verduras fuera pues de una manera generosa. Nosotros pues ya les brindábamos la barra de alimentos, de la barra de ensalada se le conoce, en donde también se les invitaba que usaran o que hicieran uso de este tipo de barras, que comieran suficientes verduras, que comieran suficientes frutas y también íbamos promoviendo un orden a la hora de comer, que comenzaran, por ejemplo, con las verduras y las frutas, después que siguieran con las sopas o el arroz o los frijolitos y terminaran con el consumo de del guisado. De esa manera nosotros íbamos proponiendo mejores hábitos de alimentación. Entonces, esto es un ejemplo que yo les puedo dar y como esto hay muchos ejemplos en la vida cotidiana, ¿no? Es cosa de que ustedes tengan la opción de innovar. También nos llegamos a generar algunas pláticas a los trabajadores en donde se les hablaba sobre cómo era una alimentación saludable, sobre cómo controlar su enfermedad, respecto incluso llegamos a hacer el vínculo con terapeutas ocupacionales, donde hablaban también sobre la postura correcta,
actividades para reducir el sedentarismo durante el trabajo de oficina y con ello pues ir promoviendo algunas actividades más sanas. El proceso del cuidado nutricio pues va a tener ciertos propósitos, entre ellos es el resolver o mejorar el problema nutricional. Ustedes como nutriólogos tienen que planificar e implementar acciones de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Si tenemos por ahí pacientes con diabetes, si tenemos pacientes con hipertensión, darles un cuidado más personalizado y también hacer estrategias de intervención nutricional, el que mes con mes o cada 3 meses tú evalúes a toda la población de la empresa y con esa forma ir promoviendo un cuidado. Aquí nos habla también de incluir a los pacientes y a las familias. Y esto es porque los trabajadores pues no están solos y pueden llevar cuidados sanos donde, mientras están trabajando, pero cuando salen del trabajo y llegan a casa, pueden estar teniendo hábitos malos de alimentación. Entonces, incluir también a las familias e involucrarlas también puede ayudarles a que generen una cultura alimentaria más sana. Bien, el proceso de cuidado nutricio se compone primero de la evaluación nutricional, el buscar los parámetros antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. Y aquí incluimos otros dos parámetros, que son los parámetros emocionales y los parámetros de actividad física. Ustedes pueden también prepararse en estos temas. En la Fundación Carlos Slim, en el área de Capacítate para el Empleo, o también pueden buscarlo en la opción de aprender.org, en donde hay cursos sobre la promoción. Ustedes estudiaron un curso pequeño para convertirse en promotores de actividad física y también eh, en la parte de la clima virtual del Instituto Nacional de Salud Pública. Existe el curso, ya se los había mencionado, sobre diabetes y otras enfermedades metabólicas, en donde también viene la opción de la evaluación emocional del paciente. Incluso en la parte de capacítate.org, aprender.org, perdón, o capacítate para el empleo, viene una opción sobre el cuidado del paciente con diabetes, en donde se aborda este tema de las emociones. ¿Cómo puedes tú canalizar emocionalmente a tu paciente eh, con el fin de que rompa con la depresión, con los duelos o con el simple estrés, ¿no? Muchas veces no aprendemos a lidiar con nuestras emociones. Y ustedes, bueno, también pueden llegar a ayudar un poquitito en este tema. El deber ser sería mandarlos con un psicólogo si notan que el problema pues los rebasa. Sin embargo, hay situaciones que sí pueden ustedes ir abordando un poco. Sobre todo también porque muchas emociones pueden corregirse con una alimentación más cuidada. Ustedes habían escuchado de problemas como los síndromes de permeabilidad o temas sobre que el estómago es el segundo cerebro. Magda, ¿estás por ahí, Magda? No, ¿verdad? Sí, perdón, profe, es que como que hay mucha interferencia Ah, ok. y no se puede prender el micrófono bien. Pero que había preguntado, perdón. Sobre si sabías que tu estómago se considera como el segundo cerebro. El 7.0, No, el segundo cerebro. no. Bueno, Ah, eso sí, sí sí. lo había escuchado, Bueno, porque pues se llevan a cabo muchas funciones ahí y es también muy importante eh, para la nutrición. exactamente. Nosotros ocupamos hormonas que favorecen nuestro estado emocional. Entre estas hormonas y neurotransmisores, pues conocemos a la dopamina, por ejemplo, y esta dopamina se crea en un 75% en el cerebro, en un 25%
perdón, en un 20% en el estómago y en un 5% en la piel. Entonces, si bien no se crean principalmente en el estómago, sí cumple con ciertas funciones. También un cuarto de nuestra secreción de dopamina, imagínense, se crea en su estómago, ¿no? Entonces, si no tenemos una alimentación que favorezca esta creación de neurotransmisores, pues también vamos a tener complicaciones para tener un estado de ánimo correcto. Precisamente las verduras de hoja verde oscuro, por su componente en magnesio, con su componente en triptófano, llegan a ayudarnos a la creación de hormonas, no solamente de dopamina, sino también de serotonina, que lo que nos va a ayudar es a mantenernos con más plenitud, ¿no? Entonces, sí, la alimentación también tiene mucho que ver con un buen estado emocional. Y la actividad física, pues también, igual el hacer ejercicio pues, nos va a ayudar a tener un mejor estado de salud, incluso también a nivel emocional, a lidiar con el estrés y a la creación también de dopamina. Entonces, todo va de la mano también para favorecer una buena cultura incluso dentro del trabajo, evitar el estrés. Bien, eh, el cuidado, el diagnóstico nutricional, pues es donde se van a identificar los problemas de salud del paciente, si tiene alguna carencia nutricional, si tiene alguna enfermedad con una etiología específica, si hay signos de deficiencias nutricionales o si también existen síntomas que pueden sugerir alguna enfermedad. Ya les comento que muchas personas, una de las enfermedades más frecuentes en la actualidad es la disbiosis. Y esta disbiosis es el desajuste de la microbiota intestinal, que también va a producir enfermedades muy variadas. Se habla de que los problemas como el Alzheimer tienen un origen también a nivel de la alimentación, de una disbiosis. Entonces, todo va encaminado igual muy relacionado con la alimentación. Tenemos también el proceso de cuidado de nutricio, involucra a la intervención nutricional y en esta intervención nutricional se establecen metas de tratamiento. En estas metas se van a realizar también acciones que van a ser planificadas y van a tener un objetivo claro. Y este objetivo es cambiar la conducta de los pacientes con el fin de mejorar su estado de salud y nutrición. El plan de nutrición va a incluir su orientación alimentaria, va a incluir también las recomendaciones para la actividad física, el promover hábitos o cambios de hábitos y trabajar junto con el paciente y otros profesionales del equipo de salud. Esto sí es que su equipo, sí es posible, ¿no? El deber ser sería que toda la atención de las personas fuera integral, que incluyera a muchos profesionales en un solo cuidado. Sin embargo, bueno, en ocasiones se llega a complicar. Lo que yo les puedo comentar es que también se involucren mucho en el paciente, ¿no? En la medida en la que ustedes puedan conocer muchos contextos de su paciente, cómo cocina, cómo limpia y desinfecta sus alimentos, cómo o qué es lo que hace al llegar a su casa, si en algún momento pues ven que está haciendo hábitos que no son tan adecuados, irlos abordando poco a poco. Acciones planificadas, chicos. ¿Qué quiere decir? Yo a recomendación personal les comento que hay nutriólogos, hay colegas que no se enfocan en pesar y medir a los pacientes desde el inicio. Hay personas, hay incluso pues, colegas que se dedican principalmente a ver cómo van sus hábitos y a ir haciendo correcciones poco a poco. Es decir, van haciendo metas en cada consulta. Pueden comenzar a lo mejor con el consumo de agua, pueden comenzar con proponerle al paciente que comience a comer más verduras y centrarte únicamente en estas pequeñas metas. Y esto, bueno, va a depender también de cómo se lleva la negociación con su paciente. Si su paciente está muy comprometido con su cuidado, bueno, pueden hacerle una exigencia mayor. Pero si ven que no es como que esté tan a gusto, bueno, puede empezar poco a poco, con pequeñas metas, y ya conforme vaya teniendo más ánimo por cuidar su salud, ya le van dando, proponiendo otros cambios.
Un proceso de cuidado nutricio también se va a componer del monitoreo, la evaluación de los resultados. Este monitoreo, pues es un monitoreo constante, puede ser dado por el peso, la talla, algunos estudios que ustedes le puedan dar, pero también de acuerdo a los resultados. Si su paciente se comprometió en comer más verduras, pueden proponerle una cantidad. A lo mejor, si no comía verduras, que comience a comer unas 2 o 3 verduras al término la próxima sesión de consulta, ¿no? Y evaluar, irle valorando ello. Te vas enfocando en estas metas y vas haciéndole preguntas. Oye, ¿cuántas verduras comiste? Y vamos viendo y haciendo consciente también al paciente en que se comprometa realmente con asumir cambios. También realizar el control y seguimiento de la conducta alimentaria y reforzar las acciones. Aquí se trata de hacerle a lo mejor reconocimiento sobre sus buenos cambios que ha hecho y también irle proponiendo nuevos retos de cuidado. Irle viendo, oye, necesitas comer más verdura, échale ganas, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que te recuerde tantas veces? ¿O quieres que tengamos una sesión intermedia? El chiste es también ir favoreciendo ayuda para el mismo paciente, ¿no? Irle promoviendo este cuidado. Hay que entender que muchas veces es el paciente y tú, o el trabajador y tú, no hay nadie más que apoye al cambio. Entonces, traten de hacer equipo, traten de siempre complementar y estar como a la disposición. También se refiere, perdón, a, híjole, se cambió. Mm, Bien, también se refiere en el tratamiento médico, psicológico, y esto en el caso que se requiera. Si tú ves que tu paciente necesita de una atención con alguien más, pues igual, irlo canalizando con el profesional adecuado. ¿Sí? Entonces, siempre ir procurando ustedes, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, quien debería de hacer este tipo de derivaciones debería de ser el médico. Y debería ser el médico porque el deber ser es que los individuos, todas las personas, tendríamos que estar acudiendo al médico por lo menos una vez cada medio año. Como no lo hacemos y solamente vamos con el médico cuando estamos enfermos, eh, esto pues nos hace comprometernos a todo el equipo de salud en derivar debidamente a los pacientes. Si contigo llegó un paciente con sobrepeso y tú evalúas que tiene una situación emocional que no ha logrado superar, bueno, el deber ser es que tú lo canalices con un psicólogo, que no te esperes a que el médico lo refiera contra él, ¿no? Si tú notas que tienes un paciente que no sabía que era diabético y ahora ya le notaste o le checaste su glucosa, le checaste su hemoglobina y ya es un nivel como para ser diagnosticado, el deber ser es que tú lo canalices con el médico apropiado, ¿no? Para que entre los dos se lleve a cabo este cuidado. Entonces, bueno, la invitación es a que ustedes vayan haciendo también este tipo de actividades. Bien, ustedes son importantes. ¿Sí, perdón? Ah, sí, profe. Bueno, ¿y usted, por ejemplo, cómo aborda a un paciente? O sea, en primera instancia, eh, da como su plan de alimentación y seguido de eso hace como los retos que usted mencionaba ahorita, o lo hace como a la par, o primero checa si funciona la estrategia número uno y después prueba con otra, o cómo. Bien, mi forma de atenderlos es más centrada en las actividades. Miren, yo el cálculo lo realizo de una manera muy rápida. Ya tengo plantillas. Bueno, anteriormente manejaba mis propias plantillas de Excel. Ahorita he estado trabajando con el software de Avena. Y bien, ya te sugiere, ya te recomienda cierto gasto energético. De todos modos, yo lo someto a mi juicio personal. Hay veces que noto que no reduce o que las calorías que me indica no las considero tan propias para el paciente. Entonces, yo hago ese tipo de correcciones. Mi nivel de atención va en primero ver eh, qué tanta disposición tiene el paciente, porque muchas veces te llega únicamente por presión de los papás. De hecho, pues yo la mayor parte de mis pacientes han sido jovencitos, han sido niños o niñas
que están apenas en crecimiento, que están en una época infantil y también adolescente, y llegan por medio del papá. El papá los lleva y pues la intención es involucrar a todo el equipo, ¿no? A todos, a los papás, irlos haciendo conscientes de que también tienen pues responsabilidad en el cuidado. Entonces, primero es valorar. Traten de escuchar de una manera muy activa al paciente. Escuchar de manera activa se refiere en verlos, en ustedes tener una actitud de escucha, estar, por ejemplo, sin cruzar los brazos, viendo directamente a los ojos al paciente, viendo los gestos que hace. Por ejemplo, si te menciona que va con gusto y tú lo ves que está cruzando los pies o que se está con síntomas o con señas de que ya se quiere ir, pues generalmente no va con mucha disposición, ¿no? Entonces, primero evaluar eso, en qué disposición va tu paciente. En segundo, irlo encaminando. Si no va con la disposición, hacer que tenga la disposición. Hacerle ver que tiene a lo mejor un problema de salud y cuáles pueden ser las consecuencias de seguir con sus hábitos actuales de vida, ¿no? Irle dando la opción a que tu mismo paciente quiera cambiar. Después se va haciendo la evaluación. Yo les hago su evaluación nutricional, en donde les explico también cómo es su estado de salud. Por ejemplo, si veo que se les cae el cabello, si veo que en la piel tienen algunos síntomas de deficiencia nutricional, o si veo que tiene, por ejemplo, las conjuntivas muy pálidas, irle dando esa información que le puede ayudar al paciente a entender que pues puede que no esté tan sano, o a veces por la misma alimentación irle haciendo ver que quizás esté presentando algunos problemas. Yo les menciono esto de la disbiosis porque es prácticamente mi pan de cada día. Todos los pacientes que he tenido llegan a presentar problemas gástricos sin que los estén notando o ya están acostumbrados a vivir con estos problemas. Entonces, muchas veces les hago ver, pues seguramente tú ya estás inflamado del estómago, tú constantemente tienes estreñimiento, y de esa manera también los vas concientizando a que vayan teniendo una actitud de más cambio. Les informo cómo está su estado de nutrición y ya voy procurando hacerles cambios. Yo sí les planteo un plan de alimentación inicial, pero no se los exijo como tal. Eh, Comienzo primero con el cambio de hábitos. Entonces, si pueden ellos superar sus hábitos, bueno, les dejo el plan de alimentos también como una ayuda extra, en donde pues ya ellos pueden comenzar a tener sus hábitos de alimentación. Les hago ver que la alimentación pues tiene que ser muy variada y que no necesariamente les implica quitarse alimentos que son de su agrado, y de con ello pues yo me ayudo precisamente con los alimentos. En Avena tiene la nobleza en este caso de tener muchos alimentos. Yo de hecho he subido algunos menús propios, y esto me ayuda precisamente a que hacerle que el paciente escoja los alimentos que más le agradan. Entonces con eso también generas como eh, una forma en la cual haces que sea más fácil que tu paciente sí siga los cuidados. Y les doy el seguimiento mediante también asesoría nutricional en el momento que lo deseen, ¿no? Le tengo puertas abiertas en mi consultorio o en la medida que me llamen por teléfono o por medio de videollamada. Y la forma es tener como ese vínculo, que el paciente se sienta acompañado contigo. Si tú tienes un acercamiento y una disposición al paciente, muy seguramente tu paciente va a asumir cambios. Y también si le haces ver que la alimentación es fácil, pues es lo mismo. Ayudas a que el paciente se sienta con más, con más apego al tratamiento. Bien, el nutriólogo tiene un papel importante y bueno, este papel nos permite generar intervenciones exitosas en todo el ramo de la nutrición, ¿vale? Entonces, ustedes créansela que tienen realmente un papel muy decisivo en la salud de la población. Déjenme prender mi cámara y ahorita ya terminaríamos la sesión. Mm, Creo que estoy haciendo.
Ya volví, perdonen que creo que se me fue el internet un momento. En fin, chicos, hasta ahorita, ¿cómo nos sentimos? Les comento, ustedes tienen un papel importante y decisivo en la actualidad de nuestro país y en la actualidad del mundo. Vivimos una época en la cual, pues, todavía nos hace falta trabajar mucho. eh, de manera personal, tenemos mucho camino por delante, pero tenemos mucha área de oportunidad. Y en la medida que ustedes también vayan involucrándose en la promoción a la salud, en la promoción pues realmente la parte de la alimentación, ustedes van a poder también tener pues bueno, mucho crecimiento social, ¿vale? Hay áreas, a mí me ha tocado ver en redes sociales que pues nuestra carrera ha sido usurpada incluso por médicos, por psicólogos y bueno, por pseudonutriólogos o por pseudoprofesionales. Y la intención es a que nosotros vayamos poco a poco absorbiendo este tipo de espacios, ¿vale? Entonces, procuren tener una actitud muy activa en redes sociales, de esa manera también tener como la posibilidad de incluso ustedes ir generando más apego de los mismos pacientes, ¿sí? Tenemos por aquí dudas, tenemos algún tema, ya ha empezado de qué quieren que les hable en la última semana, ¿no? ¿No tienen un tema específico para hablar? Creo que no, ¿verdad? Creo que no, profe. Bueno, voy a irle pensando, igual y les doy un tema muy corto, pero que pueda hacerles por lo menos de una ayuda, o al menos para que se despejen un poco. El último tema de la semana no va a venir en examen, únicamente es como para aprovechar el tiempo de clase, pero también la intención es que ustedes puedan desarrollar alguna duda, ¿no? Si tienen, todavía les dejo la siguiente semana para que la piensen. Bueno, pues hasta ahorita terminaría nuestra clase el día de hoy. Tenemos una tarea pendiente y esta tarea es que les deje algunos videos en su panel en el panel de la universidad y que puedan ustedes con esa información de los videos ir teniendo una crítica mayor hacia su proyecto, ¿no? Evaluar si tiene un impacto social, si también como nutriólogos este tipo de ideas que tenemos realmente sí dan respuesta a las realidades que se ven para el futuro o para el presente. Y también ir generando como este hábito de generar contenido, ¿no? De crear crecimiento tanto a nivel personal como a nivel social. Entonces, cuídense mucho, pásenla muy bonito. Profe, ¿Sí? ¿y cree que podamos hacer como un análisis de mercado? Bueno, que nos enseñe a hacer análisis de mercado. ¿Ok? Lo podemos retomar. Bueno, a mí me gustaría ese apartado. Perfecto. Está bien. Bueno, pues lo voy anotando. Entonces, como tema. Análisis de mercado. Vale, pues. Entonces quedamos de todos modos eh, para la siguiente semana. Ya estaríamos abordando los últimos temas de la, bueno, de este último, ¿cómo se le llama? Parcial. Y estos temas van en cómo deben de relacionarse con otros profesionales, la implementación de redes de trabajo y también la educación para otros profesiones, ¿vale? Para otros profesionistas. Profesionistas, por ejemplo, docentes, ahorita los maestros de primaria que se encargan de dar la asignatura de nutrición, que muchas veces pues no tienen una capacitación adecuada, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ir favoreciendo desde nuestro espacio, desde nuestro ramo de la nutrición, ir dando una capacitación que sirva para que los profesores o para que otras personas, enfermeros o médicos,
puedan dar una atención de calidad también a los pacientes. Bien, pues entonces terminamos, vámonos a comer. Cuídense mucho, tengan un bonito día y pasen un bonito fin de semana. Gracias, profe. Muchas gracias, Gracias, profesor. Hasta luego, Que Kate, esté bien. Heidi, Magda, cuídense mucho. Vanessa y Que tenga buen día, mis profesor.